Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a comentar cómo viene el día, cómo acaba la semana, cómo están las inquietudes, con esta perspectiva económica singular e independiente de Capital Radio. Hoy nos acompañan Juan Verdes, estratega internacional para el sector privado y público. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. ¿Preocupado en cómo va el mundo? Mucha incertidumbre y definitivamente muy preocupado, particularmente en cuanto a la relación transatlántica Estados Unidos-Europa. Está sufriendo hoy especialmente, lo vamos a analizar también con Kamal Romero, es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás de preocupado? Hombre, yo bastante, ¿no? A mí, estábamos conversando fuera de antena, que más allá de ciertas medidas que te pueden gustar más o menos, pero que se le puede buscar justificación, a mí lo que me tiene preocupado es esta imagen de que ya lleva décadas, creo yo, pero ahora de parte de una supuesta principal democracia del mundo, este tema ya no solo del presidencialismo exceso, pues eso es algo que ocurre en toda América, sino esto de que te puedes saltar los contrapesos, que eso siempre es popular a nivel del electorado, pero que luego tiene sus consecuencias. Entonces a mí me preocupa la normalización de este tipo de acciones, que luego saltan los contrapesos, pero claro, lleva tiempo y ya lo has hecho. Cuando saltan, pues no tiene la cobertura mediática que sí tiene el hecho de, bueno, voy a hacer esto. A mí sí me preocupa eso bastante, porque, lo dicho, lo llevan muchos países haciendo, pero que entendemos que no son democracia del todo. Cuando lo hace una democracia líder, pues preocupa. Conectado con nosotros, Hermenegildo Altozano, abogado socio de Pinson Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Y tu nivel de preocupación? Pues mira, mi nivel de preocupación no es tan alto. Es decir, yo creo que por una parte tú ves los indicadores, por ejemplo, el Nasdaq ayer subió un 1,43%, el Eurostock un 1,58%, y hay una vuelta a una de las etapas de mayor paz que se recuerdan en el siglo XX, siglo XXI, sobre todo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la de la Guerra Fría, y la existencia de bloques. Es decir, a uno le podría parecer mejor o peor, pero lo cierto era que esa resurrección de los bloques y de una geoestrategia donde hay claramente pues dos polos, en este caso con un tercero que es China, pero donde existe ese gran contrapeso, pues por una parte va a servir para sacar a Europa de su zona de confort, es decir, aquello que se decía de que Europa era un gigante económico, un gigante político y un enano militar. Yeah. Pues bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es de una vez por todas plantearse si la construcción europea de mano de burócratas que están más preocupados del tapón pegado a la botella que de las cosas serias, como es, por ejemplo, aumentar el presupuesto militar y construir realmente un espacio económico común donde desaparezcan las trabas y se genere riqueza, pues yo creo que eso va a venir muy bien, porque primero existe una amenaza obvia desde el punto de vista físico, que es la cercanía de Rusia, y eso hace que ahí lleva a plantearse determinadas medidas que van a ser necesarias desde el punto de vista de desarrollo de industria militar, y luego, por otra parte, pues una guerra comercial para la que hay que estar preparados con eficiencia, es decir, no reduciendo las jornadas laborales ni aumentando los salarios mínimos, sino aumentando la productividad, y eso es lo que el gran reto que enfrenta Europa. Si sale bien de la apuesta, va a salir muy fortalecida. Creo que hoy vamos a confrontar visiones de este momento, Juan. Pues efectivamente yo creo que estamos ante el inicio de un nuevo orden mundial con una serie de factores geopolíticos muy claros, donde volvemos a una guerra fría económica a dos grandes potencias, China, Estados Unidos, y me preocupa porque ¿dónde queda Europa en todo esto? Hoy más que nunca necesitamos más Europa, y por otro lado vemos lo que está pasando en Estados Unidos, el final del multilateralismo, el inicio de una relación mucho más puntual, directa con los países, y eso nos debería preocupar en parte porque Europa no termina de encajar en este nuevo orden mundial. Quizás en la conversación que manteníamos hace un instante con Diego López Garrido se llegaba a una interesante conclusión. Tú no puedes ser un actor global importante si solo eres fuerte en lo comercial. Tienes que serlo en lo político también. Si no te falta algo y no eres alguien, no eres un rival.
efectivamente. ¿De acuerdo, Kamal? Sí, aunque bueno, veamos cuál es el poder real de China, su ejército en realidad. O sea, esa es la capacidad de coacción que tiene China hoy día, es la capacidad que tiene. ¿Qué es lo que pone China cuando negocia en la mesa con cualquiera? Comercio. O pone su capacidad militar. O amenaza con misiles. Es comercio, ¿eh? O sea, cuidado con esto. Cuidado con esto y en este aspecto Europa es la zona comercial más grande del mundo. Hay que recordarlo. Hermenegildo comentaba algo que tiene razón, que es el tema de la productividad. Y aquí tenemos una ventaja porque justamente una de las cosas que ya ha empezado a hacer Trump es retirar fondos a proyectos de investigación. Están preocupadas universidades de toda la vida porque recordemos, corrígeme Juan, la principal fuente de financiación de muchas universidades privadas en Estados Unidos son los fondos de investigación que son públicos, no son las matrículas porque, o sea, Yale, por ejemplo, mucha gente estudia gratis, realmente hay que decirlo, porque cumple una serie de condiciones y demás. Y yo un poco esto más cerca del entorno académico, esto genera preocupación. Y yo creo que aquí Europa tiene que, ojo, yo sí estoy de acuerdo, y bueno, lo hemos dicho aquí varias veces, que sí, este giro hacia el incremento del presupuesto militar tiene sus ventajas, ¿no? Y también va a incidir en la productividad. Pero ojo, yo creo que deberemos aprovechar también el tema de que, bueno, no nos quedemos atrás en lo otro, porque a mí lo que me preocupa es cuál es el costo-oportunidad de esto. Si aumentamos presupuesto en defensa, ¿a qué se lo vamos a quitar? Y entonces yo creo que aquí hay que pensar de manera estratégica. Y en el tema de productividad, una cosa que voy a mencionar, no es que he recordado el tapón de la botella, cuando salió lo de DeepSeek, ¿no? Que ponían los memes estos de, qué sé yo, China DeepSeek, Estados Unidos OpenAI y Europa el tapón de la botella. La tecnología, bueno, la arquitectura formalmente hablando, en la que se basa DeepSeek, la primera empresa que lo puso en práctica fue una empresa francesa que fue Mistral, con el Mistral 7-8B, el año pasado. No tuvo repercusión porque también hubo una vuelta de tuerca en la arquitectura y luego también en los dos artículos académicos, uno del 91 y el otro de 2017, que también salió junto con el famoso artículo del desarrollo de la arquitectura de los modelos largos de lenguaje que tenemos hoy día, la del transformador, no había ni un solo chino. Eran todos europeos y norteamericanos. Entonces, aquí yo creo que hay que levantar, o sea, un poco hay que comentar que la productividad en parte se basa, pues sí, en la organización empresarial, que ahí la regulación puede mejorar bastante en ese aspecto para incentivar la mejora en las relaciones laborales y la organización de la estructura de la empresa, pero también se basa en que existan fondos para investigar. Y asimismo, yo creo que Europa falla en la segunda etapa en la cual tenemos que transmitir todas estas innovaciones a soluciones prácticas en el mundo de la empresa. Añado un elemento por si a alguien le sirve de alerta temprana también en este viernes, hablando de China y de DeepSeek. Hay otro actor, se llama Baidu, es el Google chino, es el gran buscador de China y acaba de comunicar oficialmente que su inteligencia artificial ya viene desarrollándola desde hace años, se llama Ernie, la IA de Baidu, también va a ser de código abierto, va a hacer el cambio al código abierto. Y eso tiene también su... Fíjate, al hilo de lo que decía Kamal, a mí se me ocurren, de verdad, y no necesitaríamos programas durante 10 años para hacer un catálogo de instituciones que se pueden suprimir y se puede reducir el gasto público, empezando por Televisión Española, siguiendo por todas las televisiones autonómicas, por correos, es decir, se me ocurre dónde se puede recortar el gasto en en un montón de capítulos. Y además te voy a decir otra cosa, desde el punto de vista de investigación, Europa sigue siendo, Alemania ha sido, probablemente esté en cuanto al registro de patentes en un nivel bastante alto. Cuando se permite la investigación privada sin trabas y sin cortapisas y no se tienen que ir los investigadores a Estados Unidos porque aquí hay trabas y cortapisas, entonces se desarrolla la investigación. Estoy totalmente de acuerdo que hace falta una serie de reformas. Déjame que termine el apunte. Europa no existe. Es decir, Europa es una ficción. Europa no tiene unidad de mando, como lo tiene Rusia o lo tiene Estados Unidos. Es decir, no hay un presidente de Europa que tenga un poder ejecutivo. Es decir, el Parlamento Europeo pues es lo que es, la Comisión Europea es lo que es, el Consejo Europeo es lo que es,
Pero cuando llega la hora de la verdad, los intereses franceses son los intereses franceses, los intereses alemanes son los intereses alemanes, y ahí es donde está el problema, que no existe una construcción, sí, existe una construcción europea sobre el papel, existen algunos apuntes como el programa Erasmus, etcétera, pero no existe una realidad europea más allá del sueño de Alcides de Gasperi y de los padres fundadores de Europa. No existe hoy por hoy una realidad europea que pueda hacer frente como tal a Estados Unidos, a Rusia y a China. Es lo que Europa lamentablemente se está convirtiendo es en un parque temático, es decir, un lugar muy aseado, con unos monumentos bien preservados, donde se come bien, donde hay buenos servicios, pero se está quedando absolutamente atrás como actor geopolítico de importancia por una sencilla razón, porque no existe unidad de mando. Juan. No, totalmente de acuerdo. Y simplemente quería hacer hincapié sobre el hecho de que, y lo dice un demócrata, el presidente Trump está haciendo cosas muy necesarias. Me quejo más de las formas, pero desde luego el exceso del tamaño de la administración pública en Estados Unidos, la necesidad de recortar el gasto público y sobre todo tener más disciplina fiscal en Estados Unidos, creo que es absolutamente necesario. Me quejo de las formas. O sea, ¿tienes que reducir el coste del gobierno federal? Sí, deberías desestructurar y cerrar una agencia de cooperación y desarrollo de la que dependen millones de niños para comer. Pues eso me parece un poco extraño. Este punto de Juan Verde es muy interesante porque hay diversas maneras de observar lo que Donald Trump está haciendo. Él es un mago del marketing, ¿no? De las palabras. Él habla de la política maga, hacer grande de nuevo América, pero fijaos en esta declaración, escuchadla con atención porque detrás de todo lo que está haciendo, el cierre de agencias, el recorte de gastos federales, la revisión de los programas de ayuda exterior o hasta los aranceles recíprocos que acaba de anunciar, cuyo objetivo es recaudar fondos para Estados Unidos, está esto que dice y esta cifra. This is going to be the thing that makes our country really prosperous again. And this is going to be what pays down to $36 trillion in debt and all the other things. And this is an amazing day. I think this is going to be a very big day and in a very positive way for our country. Bueno, en esta peculiar forma de hablar que él tiene, habla del día increíble, del día muy importante, que va a ser lo que haga de nuevo a América grande, pero va a ser en realidad lo que pague los 36 billones, miles de millones de billones de deuda y todas las demás cosas. Pero el hecho de que defina el IVA como una práctica injusta de Europa y que lo defina como un instrumento arancelario, es que me parece de locos. Bueno, es que Elon Musk se le escapó, pero lo dijo claramente en varias ocasiones, con su famoso Doge departamento. Dice que tenemos el país en quiebra. Es que si no hacemos esto, tenemos a Estados Unidos en quiebra. Claro, eso no es bonito decirlo. Claro. Es que técnicamente, si estuviéramos con los criterios de empresas privadas y aplicando la normativa, me da igual que sea la ley concursal española o el Chapter 11 o el Chapter 7 de Estados Unidos, técnicamente está en quiebra. Es decir, si tú no haces una medida de reducción del déficit y de la deuda, tú estás técnicamente en quiebra, porque es que no vas a poder atender el pago de tus obligaciones en un horizonte temporal X que se puede calcular. Con lo cual, yo si fuera americano, como taxpayer, estaría absolutamente encantado con esta decisión, porque significa que hay más dinero en manos del público y que se pone orden en lo que ha sido un despiporre completo. Juan, los niños no se van a morir de hambre por la desaparición de USAID, porque si tú miras los programas que ha financiado USAID, el porcentaje que va destinado directamente a Programa Mundial de Alimentos, que ya existe por otra parte, es nimio. Es decir, ha habido más preocupación por diversidad de género y por políticas de... Perdona, pero no. Eso no significa que no hayan invertido de forma irresponsable en partidas presupuestarias que son injustificables, pero de ahí a decir que no hay millones de personas que dependen de la cooperación y desarrollo de Estados Unidos, me parece, si me lo permites, un poco exagerado. Las fundaciones privadas hacen muchísimo más que la USAID. La USAID es la agencia de cooperación y desarrollo más grande del planeta Tierra. Empezamos por ahí. Y la que más ha despilfarrado. Por supuesto, se tiene que mejorar, se tienen que reducir costes operativos, necesitamos disciplina. Estamos de acuerdo sobre la necesidad. Para utilizar el dinero de los pobres de los países ricos
para llenar el bolsillo de los ricos de los países pobres. Y Eso nadie es lo está que hablando, por ejemplo, de la fundamentalmente creación de un hace fondo las soberano, acciones de que es desarrollo. absolutamente necesario para Estados Unidos. Ha sido una decisión de Trump fantástica, Hay otra muy cosa acertada. más allá. El IVA, claro que constituye una barrera de tipo comercial, por supuesto que es un arancel. Pero no es un arancel. Es un arancel porque tiene el mismo efecto en el No, comercio. no es un No, arancel. el IVA se lo cobras a cualquier persona, independientemente de la técnicamente región de origen o de nacionalidad. Entonces, o sea, Depende un de la arancel es estructura específico y con que estás concreto soportado a un en lo producto y repercutido a un país. Mira, cuando tú estás exportando y desde el punto de vista del consumo interno, ese producto que viene de fuera internamente necesita pagar un IVA, eso lo está convirtiendo también en un arancel. Yo lo considero un impuesto, no un arancel. Y creo que la definición de arancel es muy concreta, muy específica. Es decir, me da igual podemos aquí estar como en Alicia en el País de las Maravillas discutiendo sobre los nombres. Pero lo cierto y verdad es que la imposición, o sea, los países de más baja tributación en imposición indirecta son más competitivos comercialmente. Bueno, sabéis al respecto de este gran debate que esto de los aranceles no es una cosa de Estados Unidos al resto del mundo. La Unión Europea ahora mismo está cobrando aranceles a un buen puñado de productos americanos. Europa tiene un arancel del 12%, por ejemplo, extra a las camisetas que importa de Estados Unidos, a todo lo que tiene algodón, a los complementos. Tiene un arancel del 10% a los vehículos americanos. Cuando compras un Ford en Europa, pues tiene un 10% de arancel extra. Y si son camiones ligeros, un 25% está cobrando también. O sea que aquí tenemos en las dos partes, en las dos bandas, aranceles que intentan proteger los mercados de cada lado. No, a ver, Europa como zona comercial tiene unos aranceles y unas restricciones cuantitativas enormes. Y normativas, no te digo. Enormes. Y yo creo que eso no es un secreto para nadie. Pero yo creo que la diferencia es cómo se negocian esos aranceles. Si tú lo negocias a través de un multilateral, si tú lo negocias a través de unas cláusulas de reciprocidad, o si los impones unilateralmente. Yo creo que eso es lo que se está discutiendo aquí. Entonces, aquí hay una realidad. Los aranceles no van a desaparecer nunca. Del mismo modo que en las comunidades autónomas en las que gobierna gente que pregona que los impuestos tienen que ser cero, van a seguir existiendo las televisiones autonómicas. Porque nos estamos moviendo en una realidad política a nivel interno y geopolítica en las cuales siempre van a existir aranceles, siempre van a existir entes gubernamentales en los cuales pagas políticamente ciertas cosas que son ineficientes, pero que mantienen el equilibrio político que te permite a ti llegar a gobernar para poder cumplir con lo que quieren tus electores, y esa es la realidad. Y entonces yo creo que aquí no se está discutiendo de cosas que no van a ocurrir nunca, como eliminar el IVA, eliminar los aranceles o que desaparezcan una cierta cantidad de entes públicos que sabemos que son ineficientes porque cumplen una labor. Cumplen una labor y están porque estamos en equilibrio político y geopolítico que hace que esas instituciones y estas normativas existan. Entonces, moviéndonos en el plano de la realidad, en el plano de la realidad, ¿qué ocurre aquí? El tema es que hay un Estado que ha empezado a imponer aranceles de manera unilateral. Y aquí la pregunta es cómo respondemos. Y la pregunta es cómo respondemos sin disruptir el comercio internacional. Y yo creo que estamos clarísimos todos que los aranceles perjudican al consumidor, que los aranceles desvían comercio, que se puede demostrar, pero demostrar no retóricamente, se puede demostrar axiomáticamente que el bienestar de los ciudadanos e incluso la recaudación fiscal disminuye con los aranceles. Yo creo que aquí la discusión es política, la discusión es cómo nos enfrentamos ahora a un mundo en el cual, uno, la política comercial, disculpa te he interrumpido, Juan, ya no se lleva a cabo a través de multilaterales, que yo creo que ese es el gran punto, y dos, cómo respondemos ante acciones unilaterales de un actor importantísimo sin disruptir el comercio. Esas son las discusiones. Juan. Sí, y volver a ese punto que hacían yo anteriormente de que estamos ante un nuevo orden mundial, un mundo muy polarizado entre dos grandes potencias, en un momento en el que necesitamos más Europa que nunca, integrar más procesos, tener estándares comunes, hacer todo lo posible por verdaderamente convertirnos en una potencia. No lo veo claro. Fijaos que hace unos años, incluso en el siglo pasado, hablábamos de acuerdos de libre comercio. En vez de hablar de imponernos aranceles, hablábamos de liberarnos de los aranceles. Y esa conversación ha quedado rota, incluso por Europa, que ya sabéis que hay países de la Unión que se han negado a firmar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, porque consideraban, claro, que
productos más competitivos de otros lugares del planeta perjudicaban a productores propios. Y solo un paréntesis, Luis Vicente, perdona, Hermenegildo. Una cosa que hay que tener clara, en este tipo de cosas que benefician a todo el mundo en media, siempre hay perdedores. Y en democracias hay que gestionar a los perdedores. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y en la democracia los perdedores tienen voz y voto. Y por eso puede ser que aunque en media todos salgamos favorecidos con un tratado de libre comercio, pues puede que no se haga. No, y puede tener un impacto de mayor inflación. Los aranceles, desde luego, a corto plazo siempre generan inflación. Hermenegildo. Sí, mira, el libre comercio favorece a todo el mundo y los aranceles son la peor noticia que puede haber para la libertad de comercio. Lo que ocurre, yo estoy de acuerdo con Kamal, que cuando llegan las decisiones políticas, los políticos saben lo que hay que hacer. Lo que pasa es que todavía no han descubierto cómo hacerlo sin perder las elecciones. Entonces, claro, a uno se le llena la boca de libertad de comercio cuando se trata de, por ejemplo, que los productos europeos lleguen a otros mercados. Pero cuando se trata de que lleguen aquí los tomates de Sudáfrica o de Marruecos, pues entonces nos envolvemos en la bandera nacional y decimos que hay que proteger nuestra industria y que qué locura es esta. Y vamos, entonces, efectivamente, los perjudicados son siempre los consumidores. El siglo XX, el final del siglo XX, se caracterizó efectivamente por la creación de la Organización Mundial de Comercio, después de la Ronda Uruguay y del GATT, que eran los acuerdos generales para la reducción arancelaria. Y es verdad que soy pesimista en cuanto a un horizonte de comercio internacional sin aranceles. Sería lo ideal y lo que beneficiaría a todo el mundo. Pero como hay interferencia de los políticos en las políticas comerciales, tienes el ejemplo típico ahora mismo en Europa del establecimiento del Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un ajuste de carbono donde dice que aquellos que están contaminando, después de que Europa haya contaminado todo lo que le ha dado la gana durante mucho tiempo, que aquellos que están contaminando para producir, pues tienen que pagar unos aranceles para que sus productos entren en Europa. Es decir, en todas partes cuecen habas. Pero lo que sí es cierto es que la realidad, que es muy tozuda, nos lleva al esquema clásico, y estoy de acuerdo con Juan, al esquema clásico de la política tradicional. Es decir, el multilateralismo ha desaparecido porque estamos volviendo otra vez a los esquemas típicos del siglo XIX y siglo XX, que son relaciones bilaterales o alianzas temporales de carácter generadas alrededor de dos polos, que es lo que vamos a tener. Entonces, bueno, pues aquí ya lo descubrió Churchill, que en política exterior no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses y lo que hay que defender es los propios intereses. Dejadme introducir un tema más en la gran tertulia de la economía que nos ha sorprendido. ¿Habéis visto lo que Keir Starmer, el primer ministro británico, ha propuesto para resolver el problema de la vivienda? Construir hasta 100 nuevas ciudades a lo largo de todo el Reino Unido, con viviendas asequibles en su planificación, sus médicos, sus escuelas, sus comercios, su transporte público. 1,5 millones de pisos en una legislatura. Han creado el grupo de trabajo. Juan, Luis B., sí. Con que rompiera el cinturón verde alrededor de Londres, se liberalizara el suelo y se liberalizara la actividad urbanística, no haría falta que Keir Starmer las construyera, ya se encargaría la iniciativa privada de hacerlo. Es decir, en Madrid tienes, es un ejemplo, la operación Campamento. ¿Cuánto tiempo lleva la operación Campamento paralizada? ¿Cuánto tiempo ha estado la operación Chamartín paralizada? 20 años. Es decir, 20 años. A la boca. Claro, con el problema de la vivienda, pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El sector privado? No. Unos señores que han decidido, por cálculo político, por el que sea, que no se liberaliza el suelo. Claro. ¿Qué hacen los nuevos ministerios en mitad de Madrid ocupando millones de metros cuadrados cuando podrían ser viviendas perfecamente? Y llevarse los nuevos ministerios fuera de la M30. Pero para eso se requiere mucha valentía política, que no hay, desde luego. Y lo que tiene que hacer el político es crear las condiciones propicias para que el sector privado pueda, obviamente, desarrollar su actividad, genera impuestos, genera empleo y, desde luego, contribuye a la escasez de vivienda. Pero eso es un tema del sector privado, estoy totalmente de acuerdo, que requiere de políticos mucho más valientes. Así que no es lo de hacer 100 nuevas ciudades, ¿no? Kamal, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, un punto. Yo viví en Campamento y eso se paró fue por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Yo viví en una zona donde se quedaron hechos al lado de la Avenida de los Poblados calles con farolas sin cable.
Y fue porque estalló la burbuja inmobiliaria y se paró todo eso, pero sí, la primera vez que yo escuchaba, bueno, yo llegué a campamento hace 25 años y ya se hablaba de eso, y me fui 5 años después, hace 20 años, y está ya todo paralizado. Lo de la ciencia, aquí hay una cosa, una anécdota. Yo tenía algo de relación con gente del Reino Unido porque yo estuve, bueno, en teoría sigo estando, pero ya no participo tanto, en una asociación internacional de gestión de riesgos cuantitativos. Y la sede, pues casi que esta parte del mundo entera, hasta Asia, y exceptuando África, estaba en el Reino Unido. Y con los colegas que estaban ahí, a mí me sorprendía algo, que tú veías que tenían trabajos muy sofisticados con unos sueldos enormes y vivían en sitios como Hull, que yo no sabía que existía, o sea... No, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá, porque yo creo que aquí, tanto lo que comentaba Hermenegildo, yo creo que construir viviendas a saco sin que luego haya incentivos para que la iniciativa privada los haga, es una restricción de oferta importante, y lo que no podemos tampoco depender es de que continuamente el sector público construya viviendas para resolver un problema de la vivienda, ¿no? Yo con eso estoy de acuerdo. Pero el tema es que en el Reino Unido esto puede tener sentido. En el Reino Unido, si se mejora el transporte y se abarata porque es absurdamente caro, yo le veo sentido a esto. ¿En España esto tiene sentido o no? No tiene sentido. O sea, yo lo digo una cosa. En España hay mucho sitio para edificar, ¿eh? Ya, pero mucho, no. Yo lo digo personalmente. Yo tengo una casa gratis en Soria. Yo no me llevo a Soria. No, así de claro. Esa casa está en un sitio donde a ti te pasa algo y tiene que ir literalmente una ambulancia a llevarte a un sitio donde quizás, si en el hospital de Soria no hay sitio, tiene que ir en un helicóptero. O sea, no, yo no puedo vivir allí. Si te alejas unos metros, tú tienes que tener conexión satelital, porque no tienes ni cobertura. Entonces yo creo que aquí... Bueno, Elon Musk ha pensado en eso. Ya te da servicio. Yo no compré lo de Elon Musk porque su página web parece un timo. O sea, no tenías nadie con que comunicarte, no tenías un correo, no tenías un teléfono, tenías que hacer todo por ahí. Pero y me dio mala espina. Y al final cogí un Hispasat, pero... Una tecnología totalmente disruptiva. Y yo estoy en el consejo de Hispasat, por ejemplo, y vemos que nos está afectando de una manera muy considerable. Es muy competente, ¿no? Rompe, muy competitivo, ¿no? Sí, destruye cualquier tipo de competencia. Pues esto es un asunto también que nos gustaría volver a tratar en alguna gran tertulia de la economía. Hoy con el lujo de la presencia de Juan Verde, de Camal Romero y de Hermenegildo Altozano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.